Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En el centro de Chicago, a media tarde, el sol de verano caía sobre las aceras como un foco, iluminando cada detalle de la bulliciosa calle. En un banco de madera barnizada, un anciano negro, impecablemente vestido con un traje gris claro, ajustaba con calma su reloj de oro. Sus ojos brillaban con serena sabiduría, y su porte inspiraba respeto sin mediar palabra. A unos pasos, un adolescente blanco, de pelo rubio y revuelto, con auriculares pegados a las orejas, se acercó arrastrando una bolsa de patineta. Miró el banco, hizo una mueca y murmuró para sí mismo, con esa mezcla de arrogancia y despreocupación típica de su edad: otro viejo, seguro que no me va a dejar sentarme. Sin esperar, se abalanzó sobre él y se sentó bruscamente junto al anciano, casi tirándolo del banco. «Oye. ¿Está libre este banco?», gritó con una sonrisa burlona. El anciano lo miró con calma, sin pestañear. «¿Podrías ponerte de pie?», protestó el joven, con un leve rastro de racismo en la voz. «Quiero sentarme». El anciano suspiró suavemente, casi divertido por la situación. Se levantó lentamente, con movimientos precisos que revelaban una disciplina ancestral. «Hijo mío», dijo con voz profunda y firme, «no es a mí a quien debes subestimar». El joven se echó a reír. «Ay, basta, solo eres un viejo». «¿Quién eres, en serio?». El anciano se ajustó el bombín, con una leve sonrisa en los labios. «¿Soy alguien a quien hubieras preferido no haber conocido jamás?». La mirada del joven se congeló, un escalofrío de inquietud atravesó su arrogancia. Pero antes de que tuviera tiempo de comprender, el anciano volvió a sentarse, y con un gesto simple, casi imperceptible, dejó caer la bolsa del joven al suelo. El mundo pareció suspenderse de repente, y una silenciosa advertencia brilló en los ojos del anciano: bajo esa frágil apariencia se escondía un poder inimaginable. Esta simple afrenta pronto revelaría que la sabiduría y la experiencia pueden aplastar la arrogancia y la ignorancia, y que toda acción tiene consecuencias, a menudo mucho más amargas de lo esperado. El joven, llamado Ethan Parker, era conocido por su comportamiento impulsivo y su arrogancia. Desde que obtuvo su licencia de skate, creía que el mundo entero le pertenecía. Enfadado, agarró su mochila y miró fijamente al anciano. «¿En serio? ¿Quién eres tú para hacerme esto?», gruñó Ethan, intentando disimular el miedo que empezaba a apoderarse de él. El anciano, Clarence Johnson, se apoyaba en su bastón de madera pulida. Cada gesto de Clarence destilaba control y confianza. «No soy un simple anciano sentado en un banco», dijo con calma. «Soy alguien que ha visto cosas que ni siquiera puedes imaginar. Y acabas de aprender una lección: el respeto no se compra, se gana». Ethan rió entre dientes, pero su risa era nerviosa. No le gustó el tono firme. «Hablas como un profesor, pero solo eres viejo». Clarence sonrió levemente. «Quizás. Pero cada arruga de mi rostro tiene una historia, cada año de mi vida es un capítulo de batalla y victoria. Y créeme, no estás listo para lo que tengo que mostrarte». En ese momento, una multitud comenzó a congregarse a su alrededor. Algunos transeúntes habían presenciado la escena, intrigados por el contraste entre el joven arrogante y la serena dignidad del anciano. Ethan sintió que su arrogancia flaqueaba. Estaba acostumbrado a intimidar a los demás, pero nunca había conocido a nadie que no se le echara atrás en la cara. Clarence volvió a sentarse en el banco, se ajustó el sombrero y miró a Ethan directamente a los ojos. «Escucha con atención, un día, te arrepentirás de haber subestimado a un hombre por su apariencia. Y ese día, comprenderás que cada acción tiene un precio». Ethan apartó la mirada, agarrando con fuerza su mochila. Por primera vez en su vida, sintió un escalofrío de aprensión. Aún no sabía que este simple incidente desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarían su visión del mundo, y su vida entera. Caía la noche sobre Chicago, y la ciudad se iluminó con miles de luces centelleantes. Ethan caminaba hacia casa, todavía conmocionado por el incidente en el banco.
No podía dejar de pensar en aquel anciano que, con un simple gesto, había destrozado su arrogancia. Mientras tanto, Clarence Johnson cruzó las puertas de un edificio discreto pero imponente, ubicado en una zona privilegiada de la ciudad. No era un edificio cualquiera, era la sede de Johnson y Co., una firma internacional de inversión y filantropía, una empresa mundialmente conocida, pero cuyo fundador y director ejecutivo durante más de 30 años era prácticamente un desconocido para el público. Dentro, Clarence fue recibido por su secretario personal. Buenas noches, señor Johnson. La reunión con los inversores de Nueva York comienza en 10 minutos. Clarence asintió, ajustándose el traje con la misma precisión que había demostrado antes en el estrado. Gracias, Samuel. Además, prepara los documentos para la fundación. ¿Y este asunto? Su voz se apagó, con una leve sonrisa en los labios. Esta reunión de hoy con este joven insolente me recuerda lo cara que puede ser la arrogancia. Mientras tanto, Ethan se arrastraba a casa, todavía conmocionado. Les había contado la historia a sus amigos, pero nadie entendía por qué se sentía tan vulnerable. Estaba acostumbrado a ser quien intimidaba, no quien temblaba ante un simple anciano. Al día siguiente en la escuela, Ethan se sorprendió al descubrir que Clarence no era un simple desconocido. Corría un rumor: el misterioso anciano del parque estaba relacionado con una de las familias más influyentes de Chicago, y algunos incluso murmuraban que su empresa había salvado a la ciudad de varias crisis financieras. Ethan sintió un nudo en el corazón. De repente, lo que había sido una pequeña ofensa en un tribunal se había convertido en algo mucho más serio. Había desafiado a alguien cuyo poder e influencia superaban con creces todo lo que jamás había imaginado. Este simple momento de desprecio y racismo podría tener consecuencias que jamás imaginó. Clarence, en silencio, había comenzado a forjar un camino que transformaría al arrogante adolescente, y lo llevaría a enfrentarse a la ley de una manera inesperada. Unos días después del incidente en el banquillo, Ethan Parker empezó a notar cambios sutiles en su vida diaria. No eran castigos directos, sino señales de que su arrogancia le iba a costar caro. Todo empezó en la escuela. Durante la clase de gimnasia, Ethan quería impresionar a sus compañeros haciendo un truco peligroso con su patineta. Pero, inexplicablemente, la patineta se resbaló en el momento menos indicado y terminó en el suelo, raspándose las rodillas. Sus amigos se rieron, pero Ethan presentía algo más profundo: no era solo torpeza, era como si una fuerza invisible lo estuviera devolviendo a la realidad. Ese mismo día, un vídeo amateur se viralizó rápidamente en redes sociales. Un adolescente blanco que había intentado hacerse el duro con un hombre mayor fue humillado públicamente. Ethan reconoció de inmediato su propia torpeza en el banquillo, pero ya era demasiado tarde para borrar el vídeo. El clip se difundió rápidamente y los comentarios comenzaron a circular. Miles de visualizaciones en tan solo unas horas. Ethan sintió que su ego flaqueaba. Por primera vez, experimentó la amargura de la humillación pública. Pero no tenía ni idea de que detrás de esta cascada de acontecimientos estaba Clarence Johnson, orquestando todo con silenciosa precisión. Mientras tanto, Clarence continuaba con su rutina diaria, imperturbable. Siguió el impacto en Ethan desde lejos, no por cruel venganza, sino para darle una profunda lección. La arrogancia y el desprecio, murmuró a su secretario Samuel, siempre tienen un precio. Y a veces, la mejor manera de dejar claro ese precio es dejar que la vida misma demuestre las consecuencias. Al final de la semana, Ethan debía ir a una entrevista para unas prácticas que llevaba meses deseando. Había preparado un discurso lleno de confianza, pensando que impresionaría al reclutador. Pero al llegar, descubrió que su cita había sido cancelada a última hora. Peor aún, se enteró de que el puesto se le había asignado a otra persona, una persona más humilde y respetuosa, justo lo que Ethan no había sido ese día en el banquillo. Por primera vez, Ethan empezaba a comprender que su comportamiento tenía consecuencias directas. El anciano en el banquillo no era un simple desconocido. Clarence Johnson había empezado, con implacable sutileza, a demostrarle a Ethan que el mundo no perdona la arrogancia ni el racismo, ni siquiera a los 16 años. Y mientras Ethan caminaba hacia casa, con el rostro contorsionado por la frustración,
no tenía idea de que esto era solo el comienzo de una serie de lecciones que cambiarían su vida por completo, y transformarían su percepción de fuerza, respeto y justicia. A la mañana siguiente, Ethan estaba sentado en su cafetería local, cabizbajo, intentando procesar la serie de humillaciones que le habían caído encima durante los últimos días. Repasó sus errores, pero su orgullo adolescente aún le impedía comprender la magnitud de la situación. De repente, la puerta del café se abrió y apareció una figura familiar. Clarence Johnson entró, vestido con un traje elegante y su bombín. Caminó hacia Ethan con el mismo aire lento y tranquilo que había mostrado en el banco unos días antes. Las conversaciones a su alrededor parecieron desvanecerse, como si el aire mismo respetara su presencia. «Hola, Ethan», dijo Clarence, sentándose en la mesa frente a él. Ethan, sorprendido y un poco asustado, tartamudeó: «¿Quién eres realmente?». Clarence sonrió levemente. «Creo que empiezas a entender. No soy solo ese viejo del banquillo. Y lo que hiciste, bueno, no fue solo una falta de respeto hacia mí. Fue una manifestación de la arrogancia y el odio que aún llevas en el corazón». Ethan apartó la mirada, con la cara roja. Yo no quise». Clarence puso una mano firme sobre la mesa. «No, Ethan. No puedes decir que no querías. Las acciones tienen consecuencias, y algunas lecciones se aprenden con la experiencia». Entonces Clarence sacó un sobre de su bolsillo y se lo puso a Ethan. «Aquí tienes algo. Un pequeño vistazo a la realidad que desconoces». Intrigado a su pesar, Ethan abrió el sobre. Dentro, encontró una serie de fotos y artículos de periódico que detallaban los logros profesionales y filantrópicos de Clarence: empresas salvadas de la quiebra, barrios desfavorecidos transformados gracias a sus inversiones, vidas transformadas por su fundación. Cada página retrataba a un hombre poderoso, respetado e influyente, justo el tipo de persona que Ethan había tratado con desdén en un simple banco. Sin aliento, Ethan murmuró: Tú eres». «Sí», interrumpió Clarence. «Y lo que hiciste no pasó desapercibido. Pero no estoy aquí para destruirte. Estoy aquí para mostrarte que hay otra manera. La arrogancia puede hundirte, pero el respeto y la humildad pueden salvarte». Ethan sintió una mezcla de vergüenza y fascinación. Por primera vez, miró a un hombre no con miedo ni envidia, sino con un respeto genuino y creciente. Y comprendió que acababa de conocer a alguien con el poder de cambiar su vida, siempre que estuviera dispuesto a aprender. Clarence se levantó lentamente, se ajustó el sombrero y, antes de irse, sabiamente dijo: «Piensa en qué harás con esta lección, Ethan. Tu elección definirá quién serás mañana». Cuando la silueta de Clarence desapareció por la calle, Ethan supo una cosa con certeza: su vida acababa de cambiar para siempre y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla para Ethan Parker. Cada gesto, cada decisión, parecía tener ahora un eco directo en su vida, como si una fuerza invisible lo guiara o lo castigara por su arrogancia pasada. En la escuela, profesores y compañeros parecían tratarlo de forma diferente. Sus viejos amigos, que siempre habían aceptado sus bromas y provocaciones, se distanciaron. El vídeo del incidente en el banco había circulado por toda la escuela, e incluso estudiantes que Ethan no conocía susurraban su nombre al pasar. La reputación que se había forjado acosando a otros se estaba desmoronando, lenta pero inexorablemente. Durante una clase de matemáticas, Ethan intentó redimirse impresionando al profesor con sus respuestas rápidas y arrogantes. Pero cometió un error en un cálculo simple, y el profesor, habitualmente indulgente, lo corrigió severamente delante de toda la clase. El joven sintió que su orgullo se desmoronaba, y un nuevo sentimiento, la humildad, comenzó a arraigarse en él. Pero las lecciones no terminaron ahí. En casa, Ethan empezó a recibir cartas misteriosas. Contenían recortes de periódico, citas sobre respeto y responsabilidad, e incluso historias de vidas arruinadas por decisiones desconsideradas. Cada carta estaba firmada: CJ, Clarence Johnson. Ethan leyó cada carta una por una, sin comprender cómo un anciano podía tener un impacto tan directo en su vida. Cada mensaje parecía predecir sus errores y decisiones,
como si Clarence pudiera ver a través de él, anticipar sus acciones y guiar sutilmente su transformación. Una noche, tras cerrar la puerta de su habitación, Ethan se quedó un buen rato frente al espejo. Podía verse, pero no se reconocía. La arrogancia había dado paso a una incipiente conciencia de sus debilidades. Por primera vez, se preguntó, ¿entendí realmente lo que le hice al anciano? ¿Aprendí algo? En ese momento, se le ocurrió una idea: tal vez podría corregir sus errores. Tal vez podría demostrar que podía cambiar. Pero sabía que no sería fácil. Clarence no se fiaría solo de su palabra. Tendría que demostrarlo con sus acciones, día tras día. Y así, comenzó una transformación silenciosa pero inevitable para Ethan Parker. El enfrentamiento en el banquillo fue solo el principio. La verdadera lección, la que marcaría toda su vida, apenas comenzaba. Una semana después, Ethan Parker sintió la presión de su incipiente transformación. Las cartas y las lecciones silenciosas de Clarence seguían atormentándolo, y sabía que tenía que hacer más que pensar, tenía que actuar. Ese día, en el parque donde todo empezó, Ethan vio a un niño de su edad siendo acosado por un grupo de adolescentes mayores. Risas burlonas resonaron en el aire, y el niño, con los ojos llenos de miedo, intentó protegerse. Instintivamente, Ethan sintió resurgir el recuerdo de su propio comportamiento en el banquillo. Recordó el miedo que le había infundido a Clarence, y la vergüenza que sintió al descubrir quién era en realidad. Dudando al principio, finalmente se acercó. «Oye. Suéltalo», gritó con voz más firme. Los abusadores se giraron sorprendidos. «¿Y tú, mocoso insolente, quién te crees que eres?», espetó uno de ellos. Ethan sintió la adrenalina, pero no se acobardó. Solo alguien que sabe lo que se siente ser despreciado. No hubo pelea. Los agresores, desconcertados por la repentina valentía de Ethan, finalmente se retiraron y se marcharon, dejando al chico temblando, pero a salvo. Este gesto sencillo pero valiente no pasó desapercibido. En la sombra, Clarence observaba la escena desde su oficina junto al parque, con una leve sonrisa en los labios. Ethan había dado un paso adelante, había empezado a convertir la lección en acción. Más tarde esa noche, una nueva carta lo esperaba en su habitación. Era concisa. El coraje nace cuando uno actúa a pesar del miedo. Hoy has empezado a demostrar que eres capaz de respeto y humildad. Pero el camino aún es largo. Sigue así y descubrirás la verdadera medida de tu carácter. C.J. Ethan sintió una mezcla de orgullo y determinación. Por primera vez, comprendió que sus acciones podían marcar una verdadera diferencia en la vida de los demás. Y también sabía que Clarence Johnson no lo dejaría detenerse allí. La verdadera prueba, la que pondría a prueba su conciencia e integridad, estaba a punto de llegar. Esta experiencia marcó un punto de inflexión. Ethan comenzó a comprender que la verdadera fuerza no residía en la arrogancia ni la dominación, sino en el respeto, la valentía y la responsabilidad hacia los demás. Habían pasado algunas semanas desde el incidente en el banquillo, y Ethan Parker sentía una extraña mezcla de anticipación y ansiedad. Clarence Johnson seguía observando su progreso desde la distancia, guiando sutilmente cada decisión de Ethan, pero esta vez, la lección iba a ser mucho más concreta y exigente. Un viernes por la tarde, el instituto anunció un proyecto comunitario obligatorio: todos los alumnos debían participar en un día de voluntariado en diferentes barrios desfavorecidos de la ciudad. Ethan fue asignado a un centro para niños desfavorecidos, un lugar donde jóvenes, a menudo abandonados o ignorados, esperaban con ansias a adultos que pudieran guiarlos. Al llegar, Ethan sintió un gran desánimo. Los niños lo miraban con curiosidad y recelo, mientras que otros adolescentes parecían juzgarlo por su arrogancia pasada. De inmediato se dio cuenta de que su actitud habitual no funcionaría allí. Un niño llamado Marcus se acercó tímidamente. ¿Nos vas a ayudar?, preguntó con los ojos brillantes de esperanza. Ethan sintió una oleada de responsabilidad. Recordó las palabras de Clarence: el coraje y el respeto se miden en acciones, no en palabras. Al principio, Ethan intentó dirigir las actividades como lo hubiera hecho antes, con impaciencia y autoridad.
pero pronto se topó con la resistencia de los niños. Necesitaba escuchar, comprender y actuar con paciencia, cualidades que nunca había cultivado. De repente, surgió una situación delicada. Marcus empezó a llorar, incapaz de realizar una actividad que los demás hacían con facilidad. Ethan sintió la tentación de burlarse o ignorarlo, su viejo instinto, pero cambió de opinión. Inspirado por las lecciones de Clarence, se arrodilló a la altura de Marcus, le habló con dulzura y lo ayudó paso a paso, con paciencia y ánimo. La mirada agradecida de Marcus despertó algo nuevo en Ethan, una mezcla de orgullo, humildad y la conciencia de su impacto en los demás. Por primera vez, comprendió que los actos altruistas no solo mejoraban la vida de los demás, sino que también transformaban a quien los realizaba. Esa noche, una carta esperaba a Ethan en casa. Era más corta que las anteriores, pero contenía un mensaje contundente. Hoy has cruzado un umbral. Has comprendido que la fuerza no reside en la arrogancia, sino en la capacidad de guiar, proteger y respetar a quienes te necesitan. El camino aún es largo, pero por fin estás empezando a caminar en la dirección correcta. C.J. Ethan, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sinceramente a su reflejo en el espejo. Sabía que Clarence observaba cada uno de sus movimientos, cada decisión, pero también sentía que empezaba a ganarse el respeto que antes había ignorado. El verdadero enfrentamiento final, pensó, llegaría pronto, y esta vez, esperaba estar preparado. Unos días después de su día de voluntariado, Ethan Parker recibió una invitación inesperada: participar en un evento comunitario organizado por la Fundación Clarence Johnson, destinado a promover la inclusión, la educación y el respeto entre todas las comunidades de Chicago. Ethan sintió una aprensión inmediata. Sabía que Clarence orquestaría algo para poner a prueba su verdadera transformación. Pero no podía echarse atrás, se había prometido a sí mismo que cambiaría. Al llegar, el evento estaba abarrotado. Estuvieron presentes periodistas, miembros influyentes de la comunidad y jóvenes de los barrios más desfavorecidos. Ethan fue invitado a hablar con todos sobre su experiencia como voluntario. El joven sintió que el corazón le latía con fuerza. Recordó los momentos de burla y arrogancia que había vivido en el tribunal. Sabía que cada palabra que dijera sería examinada con lupa, y que cualquier paso en falso podría arruinar lo que intentaba construir. Al subir al escenario, se encontró con la mirada de Clarence, sentado en la primera fila. Esa simple mirada le infundió nuevas fuerzas. Ethan respiró hondo y comenzó a hablar. Hace unas semanas, dijo con voz temblorosa pero con determinación, hice algo muy malo. Juzgué a un anciano simplemente por su apariencia. Y lo que he aprendido desde entonces, es que el respeto y la humildad son más poderosos que cualquier arrogancia o prejuicio. El público permaneció en silencio y atento. Ethan continuó hablando de su día de voluntariado, los niños a los que había ayudado y la transformación que había experimentado. No dudó en mencionar sus errores, mostrando una valentía poco común para alguien de su edad. Al final de su discurso, el silencio se convirtió en aplausos. Pero no solo aplaudió el público, Clarence también se puso de pie, con una sonrisa de orgullo en el rostro. Más tarde, Clarence se acercó a Ethan y le dijo en voz baja: hoy demostraste que puedes convertir tus errores en acciones positivas. Pero recuerda, el verdadero respeto no se queda en las palabras. Se vive en cada decisión que tomas, todos los días. Ethan asintió, sintiendo que la lección aún no había terminado. Pero por primera vez, comprendió la magnitud de lo que había logrado. Había confrontado su pasado de racismo y arrogancia en público y en privado, y finalmente estaba empezando a ganarse la confianza y el respeto de Clarence. Unas semanas después del evento fundacional, Ethan Parker creyó haber superado la etapa. Se sentía más responsable, más humilde y consciente del impacto de sus acciones. Pero Clarence Johnson sabía que para transformar verdaderamente un corazón y una mente, era necesario un último desafío, una prueba que evaluaría su lealtad, su valentía y su capacidad para actuar sin buscar reconocimiento. Una tarde, Ethan recibió un mensaje de Clarence. Es hora de poner a prueba tus valores en la vida real. Nos vemos en el parque de la esquina de la Quinta Avenida y Michigan a las 5 p.m., CJ. Intrigado y nervioso,
Ethan fue allí. Al llegar, vio una escena perturbadora. Un adolescente acosaba a una joven que acababa de caerse de su bicicleta. Los transeúntes pasaban indiferentes, y algunos incluso se reían de la situación. Ethan sintió que la ira crecía, pero también el miedo a hacer algo incorrecto. Recordó las lecciones de Clarence: actuar con valentía, pero con inteligencia y respeto. Sin dudarlo, intervino. «Oye. Déjala en paz», gritó. El adolescente se giró sorprendido, y Ethan sintió la mirada del público sobre él. Pero en lugar de retroceder, con calma guió a la chica para ayudarla a levantarse y volver a colocar su bicicleta en su lugar. No gritó ni amenazó, sino que usó la calma y la firmeza para resolver la situación. Después de que el adolescente se marchara, Clarence apareció junto a Ethan, como si surgiera de la nada. «Hiciste lo correcto», dijo simplemente. «No intentabas impresionar a nadie, no actuabas por miedo. Simplemente hiciste lo correcto. Eso es señal de un cambio real». Ethan sintió una profunda emoción crecer en su interior: alivio, orgullo y gratitud hacia este hombre que había transformado su vida. Por primera vez, comprendió que la verdadera fuerza no residía ni en el miedo ni en la arrogancia, sino en la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo observa. Clarence le puso una mano en el hombro y añadió: «Ahora estás listo. No porque hayas cambiado para mí, sino porque has cambiado para ti mismo. Los errores del pasado no te definen. Lo que eliges ser sí». Ethan asintió, con el corazón ligero, consciente de que acababa de superar el último obstáculo. La transformación ya no era solo una lección, ahora era parte de él. Unos días después del último desafío, Ethan Parker regresó a la escuela con una nueva sensación: la tranquila confianza que nace de la madurez y el respeto por uno mismo. Sus compañeros, sorprendidos por su cambio de comportamiento, comenzaron a verlo con otros ojos. Las burlas y los rumores perdieron su fuerza, reemplazados por un genuino aprecio. Ese día, Clarence Johnson invitó a Ethan a reunirse con él en el parque donde todo había comenzado. El anciano sonrió, esta vez con una calidez que contrastaba con la seriedad de sus primeros intercambios. «Ethan», dijo en voz baja, «es hora de que sepas toda la verdad». Ethan escuchó atentamente. Clarence explicó su identidad completa: influyente director ejecutivo, filántropo y fundador de la fundación que lleva su nombre. Relató cómo había observado a Ethan desde el principio, usando el incidente en el tribunal como catalizador para enseñarle humildad, respeto y valentía. Ethan sintió una mezcla de sorpresa, admiración y humildad. «Todo esto era por mí», murmuró. «Sí», respondió Clarence. «Pero no era solo para ti. Era para mostrarte que las decisiones que tomamos definen quiénes somos. Y que cada error puede convertirse en una lección si tenemos el valor de cambiar». Ethan sonrió, consciente de que su pasado de arrogancia y racismo ya no era una maldición, sino un recordatorio constante de lo que había superado. Comprendió que la verdadera transformación no provenía de una lección impuesta, sino de la decisión de ser mejor. Antes de irse, Clarence le puso una mano en el hombro y le dijo: «Recuerda, Ethan, el respeto y la humildad no son recompensas, son decisiones que tomamos todos los días. Sigue eligiéndolas e inspirarás a otros a hacer lo mismo». Ethan vio al anciano desaparecer en la dorada luz del atardecer, con el corazón lleno de gratitud y determinación. Sabía que ya no era el mismo adolescente arrogante de antaño. Había aprendido a ver más allá de las apariencias, a actuar con valentía y a respetar a los demás, fueran quienes fueran. Y por primera vez, Ethan Parker sintió que su vida realmente había cambiado, para siempre.